Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Manuel Sánchez y en esta ocasión les vamos a hablar del origen y evolución del computador. Durante muchos años, o mejor dicho, durante muchos siglos, la humanidad careció de un instrumento que lo ayude a procesar y archivar información. Un computador o computadora es una máquina utilizada por el hombre para desempeñar diversas funciones. Si hablamos del origen del computador, nos tendríamos que remontar hasta la edad más antigua, cuando los hombres vivían en las cavernas. Como sabemos, el hombre primitivo no contaba con un medio para realizar cálculos y operaciones. Para contar los frutos que recolectaba, usaba pajillas o piedras. Siempre fue una necesidad para el ser humano tener conocimiento de cuántos alimentos tenía y cuántos estaba utilizando, porque de esa manera sabría si va a poder sobrevivir a los duros inviernos de aquella época. En esta época el comercio era nulo, luego fue avanzando hasta que se comenzaron a realizar trueques entre una tribu y otra. A medida que el trueque avanzó y la sociedad también, es cuando aparece el dinero, y por ello la necesidad de un instrumento que pudiera dar cálculos exactos de lo que se obtenía. Evolución de la computadora. El ábaco fue inventado en Babilonia unos 500 años antes de Cristo. Los ábacos antiguos eran tableros para contar. No eran una computadora porque no tenían la capacidad para almacenar información. Pero con este instrumento se realizaban transacciones en diversas ciudades de la antigüedad. Actualmente se pueden realizar operaciones como multiplicación y división en los ábacos y son muy usados en China. Calculadora de Pascal. En el año 1642, el joven francés Blaise Pascal, al ver que su padre tenía problemas para llevar una cuenta correcta de los impuestos que cobraba, inventa una máquina calculadora que trabajaba a base de engranajes, la misma que Pascal llamó con el nombre de Pascalina. Máquina de multiplicar de Leibniz. Leibniz agrega a la máquina inventada por Blaise Pascal las funciones de multiplicación y división. Charles Xavier Thomas de Colmar, 1820. Inventó una calculadora que podía llevar a cabo las 4 operaciones matemáticas básicas: sumar, restar, dividir y multiplicar. Máquina de telar de Hardware. En el año 1801, el francés Joseph-Marie Hardware inventa una máquina de telar. Una de las ventajas es que a través de tarjetas perforadas, la máquina era capaz de crear diferentes patrones en las telas. Las tarjetas perforadas contenían orificios, los cuales la máquina era capaz de leer y así efectuar el tipo de patrón que se le había indicado. Esto quiere decir que se había inventado el almacenamiento por medio de las tarjetas perforadas, las cuales ahora conocemos como discos. Las tarjetas perforadas fueron el inicio de almacenar información por medio de orificios. Máquina diferencia y analítica de Babbage, 1822. En el 1822, Charles Babbage creó una máquina diferencial capaz de desarrollar polinomios, pero varios inconvenientes en las piezas de esta máquina hicieron que fracasara. Luego de este fracaso, en el 1833, Babbage crea la máquina analítica, la cual era capaz de hacer todas las operaciones matemáticas y ser programada por medio de tarjetas de cartón perforada y guardar una enorme cantidad de cifras. Es por esto que a Charles Babbage se le considera el padre de la informática. Máquina tabuladora de Hollerith, 1889. Entre los años 1880 y 1890 se realizaron censos en los Estados Unidos. Los resultados del primer censo se obtuvieron 7 años después, por lo que se suponía que los resultados del censo del 1890 se obtendrían entre 10 a 12 años. Es por esta razón que Hermann Hollerith propuso la utilización de su sistema basado en tarjetas perforadas.
y que fue un éxito, ya que a los 6 meses de haberse efectuado el censo de 1890 se obtuvieron los primeros resultados. Los resultados finales del censo fueron luego de 2 años. El sistema que utilizaba Hollerith ordenaba y enumeraba las tarjetas perforadas que contenían los datos de las personas censadas. Fue el primer uso automatizado de una máquina. Al ver estos resultados, Hollerith funda una compañía de máquinas tabuladoras que posteriormente pasó a ser la International Business Machine, IBM. Generaciones del computador. Primera generación del computador. La primera generación de computadoras comprende desde el año 1944 a 1956. En esta primera generación se da la creación de la computadora Mark I, que fue desarrollada por Howard Aiken. En este periodo se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, motivo por el cual muchos proyectos quedaron inconclusos, pero también hubieron proyectos impulsados por este mismo motivo, que fue la guerra, que hizo que se logren grandes desarrollos, así como se crea la computadora ENIAC Electronic Numerical Integrator and Calculator, que era una enorme computadora la cual ocupaba más de una habitación. Segunda generación del computador. La segunda generación comprende desde los años 1959 a 1964. Lo más destacable de esta segunda generación es el reemplazo del uso de tubos al vacío por los transistores, lo que hizo que las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. En esta segunda generación se reemplazó el lenguaje de máquina por el lenguaje ensamblador. Se crearon lenguajes de alto nivel como el COBOL y el Fortran. Además, para el almacenamiento de la información se comenzaron a usar cintas magnéticas. Tercera generación del computador. Esta generación comprende desde el año 1964 a 1971 y el mayor logro de esta generación es el uso de circuitos integrados, chips de silicio. Esto hizo que las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. Además, consumían menos electricidad, lo que hacía que generaran menos cantidad de calor. Además, eran más eficientes. Con el uso del chip se dio un enorme paso a la era de la computación, ya que el chip contenía una serie de circuitos integrados, los cuales almacenaban la información. Esto permitió que las computadoras puedan hacer varias tareas a la vez, como era la de procesamiento de información y cálculo matemático. Cuarta generación del computador. La cuarta generación de las computadoras se da desde 1971 a 1981. Lo más importante de esta generación es el invento del microprocesador, el cual unía los circuitos integrados en un solo bloque. La creación del microprocesador hizo posible el desarrollo de las computadoras personales o PC, lo cual marcaría una revolución en el mundo de la computación. Esto cambiaría la forma de trabajar e incluso de vivir de muchas personas hasta la actualidad. Quinta generación del computador. Cabe mencionar que no se tiene muy definido cuándo empieza la quinta generación y la sexta generación del computador. Esto debido a que los avances en materia tecnológica de la computación se vienen dando de manera muy rápida. Todo lo contrario con lo que sucedió en las primeras generaciones del computador. Pero si queremos darle una fecha, podemos decir que la quinta generación se sitúa entre los años 1982 a 1989. En estos años, las empresas encargadas de construir computadoras contaron con grandes avances de microelectrónica y avances de software. Es en este periodo cuando surge la red de redes o Internet. Sexta generación del computador. Como ya se sabe, la sexta generación se viene dando a partir del 1990 hasta la fecha. En estos últimos años hemos venido viendo que las computadoras ahora son más pequeñas, son más versátiles. Ahora el Internet es una herramienta indispensable tanto en los centros de labores como en el hogar. Casi el 90% de la población hace uso de algún momento del Internet.
y por consiguiente de una computadora. Ahora vemos como el costo de una PC es relativamente bajo, así como de una laptop. Las computadoras de ahora vienen trabajando con arquitecturas paralelas, vectoriales, lo que hace que sean más rápidas. Pueden almacenar una cantidad enorme de información. Hablamos de terabytes. Ahora las computadoras prácticamente toman decisiones propias, alcanzando casi la misma del ser humano. Tenemos computadoras táctiles que casi no ocupan espacio en el lugar de trabajo, también con diseño holográfico, lo cual ha revolucionado el mercado de la informática. Estamos entrando a una era donde las computadoras pueden desarrollar capacidades casi similares al ser humano. Ya hemos visto robots que pueden jugar en un encuentro de fútbol. Esperamos que el avance tecnológico en el mundo de la informática y la computación nos facilite más las cosas, así como hasta ahora lo viene haciendo. En la actualidad, la informática utiliza satélites, fibra óptica, inteligencia artificial, lo cual hace que el desarrollo en este campo sea enorme. Estamos frente a un avance sin precedentes y pensar que todo empezó con una simple tabla de ábaco en la antigüedad. Esto es todo, compañeros. Se despide su amigo Luis Manuel Sánchez. Espero que estas informaciones le hayan servido de mucho. Hasta la próxima.